De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron. 25 de mayo de 1810. Analizamos los antecedentes internacionales y americanos que impulsaron el proceso que desembocó en el acto revolucionario del 25 de mayo de 1810. Veamos un poco los días previos al 25. Había llegado la noticia de la caída de la Junta Suprema Central de Sevilla, en España, al Río de la Plata. A bordo de una fragata inglesa vinieron los periódicos y la noticia de la caída y la toma total de la península ibérica por parte de las tropas napoleónicas. Había ya un fermento prerevolucionario en Buenos Aires, como habíamos analizado, producto de el sentimiento de autogobierno y capacidad propia de decisión y defensa adoptado en las invasiones inglesas. También esos antecedentes de la rebelión de Tupac Amaru y la del 25 de mayo de 1809, que inició el grito de libertad e independencia con el famoso silogismo de Chuquisaca planteado, que hacía ver que estando el rey preso por Napoleón, el rey legítimo de España, el poder había retrovertido al pueblo. Entonces el pueblo estaba en uso de su soberanía popular, en derecho a elegir un nuevo gobierno. Ese era el silogismo de Chuquisaca que prendió en la clase criolla que había bebido las ideas de la enciclopedia, del racionalismo, de la ilustración, las nuevas ideas, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, el padre Suárez, todos aquellos filósofos que iluminaron el siglo de las luces y criticaron acerbamente el cimiento del régimen real que durante siglos había sido la forma de gobierno que detentaron los estados, los reinos, los imperios a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero no solamente tenemos que tomar este antecedente, también socialmente los criollos, los mestizos, los negros, los indios estaban sojuzgados, totalmente desamparados, sobre todo las clases menos pudientes, los mestizos, los negros en condición de esclavatura, los indios, que eran tratados y fagocitados por las minas, por las encomiendas, por los yanaconazgos, por los servicios personales y de diversos trabajos que tenían que hacerlo vilmente a favor del español peninsular. Todo esto fue el caldo de cultivo que devino en los antecedentes que evolucionaron hacia la Revolución de Mayo. Con este fermento popular, el pueblo de Buenos Aires solicitó imperiosamente al virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros, que había sido el responsable de la matanza de los revolucionarios de Chuquisaca, que convocara a cabildo abierto. Don Baltasar Hidalgo de Cisneros era un valiente marino español, se había batido valerosamente en el combate de Trafalgar contra la flota inglesa y había sido rescatado de las aguas donde estaba perdiendo la vida, hundiéndose con su barco,
como corresponde al capitán de un barco que se hunde en batalla. De allí lo rescataron los ingleses y, por su valentía y coraje, le dieron los honores de capitán y fue devuelto a España tras la paz con Inglaterra. Pero allí perdió el oído. Desde allí el apodo de Cisneros, el sordo de Trafalgar. Con esta condición vino al Río de la Plata en carácter de virrey, para sustituir a don Santiago de Liniers, aquel que había sido electo popularmente en ese cabildo abierto de 1806 tras la destitución popular de el marqués de Sobremonte, de triste actuación en las invasiones inglesas. Cisneros primero denegó y se sostuvo como garante de la tranquilidad pública de Buenos Aires y del virreinato en aras de las propiedades de Su Alteza Serenísima Fernando VII. Pero la situación siguió ebulliendo y tuvo que acceder y autorizar al Cabildo de Buenos Aires, autoridad municipal, para que convocara a Cabildo Abierto, acto que se llevó a cabo el 22 de mayo de 1810. Quizá la fecha más trascendente de nuestra Revolución de Mayo de 1810, el Cabildo Abierto del 22 de mayo. 22 de mayo de 1810. Van llegando a los alrededores de la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, los diversos vecinos y curiosos, exaltados unos, curiosos y ávidos de noticia los otros, para participar de esta asamblea. El Cabildo Abierto significaba la reunión de las autoridades ordinarias del Cabildo, alcaldes, regidores, alguaciles, fiscales, con más los vecinos, aquellos afincados y representativos, miembros que componían el municipio. Cuentan que en las esquinas del Cabildo, dos fogosos patriotas elegían y decidían quiénes ingresaban y quiénes no, y repartían entre los acólitos, tras romper la vidriera de una tienda, diversas cintas encarnadas y blancas, French y Beruti. De esta manera se distinguieron los criollos de aquellos que veían decaer su poder. Lo cierto es que en los altos del Cabildo hubo que acondicionar la larga galería que estaba surcada por las arcadas que con los años fueron desapareciendo para dar lugar a la gran urbe que debía ensancharse. Colgaron cortinas porque la tarde-noche de Buenos Aires del mayo de 1810 se presentaba lluviosa, fría. Abierta la asamblea, toma la palabra el obispo de Buenos Aires, español, peninsular. Benito de Luey Riega sostiene la tesis regalista por excelencia. América es de España. Habiendo un territorio libre de España, libre de los franceses, podía mandar sobre América. América no tenía derecho a elegir gobierno. Y he aquí que el más revolucionario, el más intrépido de los criollos, abogado Juan José Castelli, falta el respeto al obispo e impulsiva y tenazmente presenta la tesis revolucionaria por excelencia. No estaba el rey en España, estaba preso o muerto por Napoleón. El poder era del pueblo y el pueblo tenía derecho a elegir un nuevo gobierno. Era el pueblo quien debía elegir un gobierno que lo gobernara. La tesis revolucionaria por excelencia. Juan José Castelli, llamado a partir de ese momento el orador de la revolución. Paradoja del destino, es juzgado, condenado vilmente por su
valiente expedición al Alto Perú, donde el 25 de mayo de 1811, en la Puerta del Sol de las ruinas de Tiahuanacu, declaró solemnemente la libertad de los indios, la igualdad de derechos entre los indios, los mestizos, los negros y los blancos, sin distinción de color. Declaró la abolición de la mita, del yanaconazgo, de la encomienda, de los trabajos forzados a los que eran obligados los indios. Juan José Castelli, el que cortara el cordón umbilical de la revolución al cumplir la orden terminante dada por Moreno de fusilar la contrarrevolución, don Santiago de Liniers, el caudillo que encabezara la contrarrevolución y que era el personaje más afamado del Río de la Plata. Hasta allá, Juan José Castelli, en una madrugada a Matacaballo, llegó y cumplió la orden de fusilarlo en el lugar donde se lo encuentre, porque era la única manera, conforme lo dijo don Vicente López y Planes, otra no se vio de conculcar y conjurar el terror de la contrarrevolución. Sabían los revolucionarios que correrían el mismo destino que los revolucionarios de Chuquisaca, el mismo destino que Tupac Amaru. Era matar o morir. Fue el primer acto sangriento de nuestra Revolución de Mayo de 1810. Ese Juan José Castelli fue quien dijo en la asamblea del 22 de mayo que América tenía derecho a darse su propio gobierno. Pero era una asamblea de juristas, de entendidos, clérigos y comerciantes, lo más granado de la sociedad porteña. Entonces, los realistas encontraron en Villota, el fiscal de la audiencia, la defensa adecuada a sus intereses. No estaba allí representado todo el virreinato, solamente la ciudad de Buenos Aires. No tenía derecho, pues, a nombrar un gobierno que los representara a todos. Que conforme al statu quo se mantuviese todo tal cual estaba y se esperara a que vinieran los diputados y representantes de todos los pueblos y villas del virreinato a decidir tan urgente y grave cuestión. Todo se dio por perdido. Ya los criollos se iban desalmados, sin argumentos, pero encontraron esa figura que aparece en todas las estampitas escolares que vemos desde la primaria, aquel delgado patriota que aparece en el centro de la escena del Cabildo Abierto del 22 de mayo, Juan José Paso, hijo del panadero Paso, había estudiado en Chuquisaca, el abogado más chicanero que había en Buenos Aires. Dicen que comenzó a hablar, y que hablando y hablando la razón va apareciendo, hasta que encontró la fórmula que dio nacimiento a nuestra revolución. Buenos Aires no era una ciudad más, era la hermana mayor, la mayora, como en el campo, y que tenía, por ende, derecho a decidir tan urgente y grave cuestión, que nombrara a Buenos Aires una junta provisoria que gobernara el virreinato. La aclamación fue al unísono, multitudinaria y unánime entre los criollos. Festejaron, dichosos, y votaron para que cese el virrey en el mando y se elija una junta que los gobierne. Y fueron a dormir, felices y contentos, amanecieron bailando esa madrugada del 22 de mayo al 23. El 23 no aparece en los anales patrios. Y el 24 el Cabildo, constituido por realistas, nombra la Junta. Los bandos colgados en las esquinas de Buenos Aires y la Junta toma posesión del cargo el 24 de mayo
de 1810 jura la Junta electa por el Cabildo de Buenos Aires. Casi río, soy tu hermano, no hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión, soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucar. Soy chamigo, pueblo y té, que retosa en la bailanta, un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucar. Este aquí que la Junta electa por el Cabildo de Buenos Aires, realista, estaba presidida por el virrey, el ex virrey exonerado del cargo, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, secundado por don Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de patricios, y Juan José Castelli, el orador de la Revolución. Dos realistas suplentes asumieron el mando. 24 de mayo. ¿Qué pasó con el voto popular? ¿Qué pasó con el tumulto que pretendía un gobierno propio? A las calles, a los cuarteles, a las parroquias, a las plazas, el pueblo acudió sintiéndose burlado y rompieron los bandos que habían publicado los nombres del virrey como presidente de la Junta. Y ahí ese fermento popular, estallado virulentamente en la madrugada del 25, convocó a los criollos y a quienes detentaban convocó a los criollos y a quienes se sintieron burlados por el Cabildo porteño a exigir en la Plaza de la Victoria que, bajo amenaza de tirar abajo las puertas del Cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata, el Cabildo nombrara otra junta y que renunciara
el virrey y la junta toda que había malinterpretado o que había afrentado a la voluntad popular. Va nuevamente Castelli y exige al ex virrey Cisneros la renuncia. Cuentan, dicen que Cisneros estaba jugando al truquiflor, que era el juego antecedente del truco que con las barajas españolas se jugaba en el momento. Se jugaba mucho en el Río de la Plata de ese entonces. El virrey, o presidente actual de la Junta, quiso desoír y se sintió afrentado por Castelli. Y Castelli le dijo que se iba o lo iban. Empuñó la pistola y entonces Cisneros pregunta a Saavedra si contaba con el uso de las fuerzas. Saavedra dijo que no, que en ese momento las fuerzas no le responderían ni a él mismo, porque era el pueblo el que se había levantado. En este estado de cosas llega la renuncia al cabildo y el cabildo cierra nuevamente sus puertas adentro, cabildeando, a oscuras, encerrados, tratando de buscar una solución que burle la sabiduría popular. Pero llega desde la plaza, bajo la amenaza de arrasar con todo, un escrito firmado donde figuraban los nombres de los patriotas y postulantes a ser designados en esa Junta Suprema Provisoria que dirige al virreinato hasta que se reúna el Congreso de todos los diputados del interior. El cabildo sin más debió labrar acta, debió consentir, salió a las puertas su síndico y preguntó dónde estaba el pueblo, y el pueblo estaba reunido en la Plaza de la Victoria aclamando que fuera nombrada y estampada su voluntad soberana. En el acta del 25 se refleja la voluntad del pueblo de Buenos Aires, que es quien designa los nombres de quienes van a representar esta Junta. Y allí, Cornelio de Saavedra, presidente, Paso, Moreno, secretarios, Alberti, Ascuénaga, Mateu, Belgrano, Castelli, integran esta, nuestra primera Junta de Gobierno Patrio, Superior Junta Provisoria del Virreinato del Río de la Plata, 25 de mayo de 1810. Llegó la noche y Buenos Aires festejaba. Las candelas no pudieron estar encendidas porque el viento soplaba, arreciaba la lluvia. Entonces fogones populares se levantaron en las esquinas, barricadas populares, y en los zaguanes se festejó con mucha algarabía durante 3, 4, 5 noches y días continuos el nacimiento del primer gobierno patrio de lo que hoy es nuestra nación argentina. Hola, en esta oportunidad vamos a presentar una comida muy típica de nuestra zona. En este caso va a ser mbaipú. Después ya van a saber cómo se escribe, vamos a escribir para que puedan anotarlo y también para que aprendan a cocinarlo. En nuestra zona, aparte de esta comida, también se hacía locro muy en estas épocas de la festividad de mayo. Pastelitos, empanadas, torta frita o chipacuerito, que también se le decía. Vamos a ir tratando de llevar esta comida paso a paso, cosa de que puedan aprender bien, porque es una comida muy complicada si recién empezamos a conocerla. El sabor es muy rico, por eso también es muy típico. Tiene muchísimas proteínas, muchísimos nutrientes. Se comía mucho en el campo para dar fuerza a los soldados, a la peonada. Y bueno, vamos a empezar con la cebolla, que en lo posible tratemos de que sea bien chiquitita, cosa que también los chicos puedan comerla y no le estén sacando, ¿verdad? Él es mi ayudante de cocina, que va a decir cómo se llama. Pedro. Muy bien, yo soy Lourdes. Y vamos a cocinar para ustedes en esta ocasión, como les dije, mbaipú. Cortamos bien finito, lo más finitos que podamos.
por un lado la cebolla y vamos a proceder a picar la carne. El tamaño de la carne que se corta es a gusto, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos llevarlo a la boca y sea cómodo, ¿verdad?, para disfrutarlo. Si la carne tiene un poquito de grasa, mejor, ¿verdad?, porque también ayuda a darle sabor a esta comida. Por lo general, siempre cualquier pulpa viene bien, la que puedan, las que les guste. En este caso estamos usando roast beef. Puede ser cuadril, puede ser paleta, la que les guste, señores. Originalmente esto se cocinaba con charque. El charque es una carne que se usaba antes porque no había heladera, entonces se la secaba al sol con condimentos. Es la carne que se usaba, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la posibilidad, por un lado, de tener carne fresca y por otro lado también hemos perdido un poco el sabor del charque porque era muy rico. Hay algunas personas que lo siguen haciendo en el campo, siguen utilizando ese estilo de carne. Ya una vez picado la carne, la cebolla, vamos a proceder a saltear estos dos ingredientes, ¿verdad? ¿Me alcanzás la cucharita de madera? Sí o sí, señora o señor, porque hoy cocinan también muchos hombres. Cuchara de madera. Vamos a tener listo siempre, siempre abundante agua caliente, muy caliente. La olla bien caliente, agregamos aceite, no mucho, que cubra nomás la superficie. También contamos con la grasita de la carne. Esto también se puede hacer con pollo, que después más adelante vamos a mostrar esa variante. Agregamos la cebolla. Muy bien, gracias. La rehogamos, esta parte ustedes ya saben, hasta que esté transparente, ¿verdad? Lo que yo hago siempre es, cuando pico y salteo unas verduritas, yo ya inmediatamente agrego la sal. Ahí nomás. Unos puñaditos. Eso es. Al principio y después vamos a ir viendo cómo está saliendo el sabor. Bueno, una vez rehogada toda la cebollita, vamos a incorporar la carne que anteriormente picamos. Muy bien. Bueno, salteamos, que se dore un poquito. Cuando la carne ya está un poco doradita, junto con la cebolla, vamos a ir agregando agua caliente. Lo necesario para que cubra todo. Puede ser un poquito más, pero sin ser tampoco un caldo abundante, ¿verdad? Yo preferiría que ustedes primero utilicen esta postura. Cubran lo que tienen acá entre cebolla y carne con el líquido. Bueno, aquí nuevamente estamos. Mientras que se cose bien la carne, vamos a proceder a algo que es muy sencillo, pero es muy fundamental tener en cuenta. El pisado de la harina que vamos a utilizar. En este caso no vamos a ocupar todo, solamente
3/4 parte. Buscamos un recipiente no muy hondo, no muy playo, porque hay que pisar bien todo y diluirla bien. Para diluir vamos a utilizar leche. Yo utilizo entera, se puede usar también descremada, pero es mejor entera. Obviamente que en el campo se utilizaba leche de vaca directamente, sin procesar. De a poquito vamos a ir incorporando en bordes primero. La idea es que se disuelva bien. Hay gente que va echando directamente a la olla, no utiliza leche, solamente lo hace de agua, pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Vamos agregando un poquito y vamos pisando. Esto con paciencia, cariño, porque la cocina es cariño, porque se cocina para los seres queridos. Y le aseguro que sale muy rico. Hay que tener paciencia y tiempo. Vio que se empieza a hacer arenoso. Bueno, esa no es la consistencia que nosotros buscamos. Nosotros buscamos, para que ya vaya viendo, este tipo de consistencia total de todo lo que vamos a llegar a preparar. ¿No se anima a preparar mucho? Hagan 2 partes. ¿Vio? Esto es lo que necesitamos. Así tiene que quedar. Porque es así como vamos a ir a incorporar en la olla. Seguimos pisando. Después ya le van a ir encontrando la vuelta, van a ver cómo les resulta más fácil. Puede ser algo hondo, pero bien largo y playo. Cada uno ya va a ir viendo. Vamos a incorporar lo que ya estuvimos pisando, la harina. Es harina de maíz blanca, ya van a tener todos los ingredientes. Incorporamos bien porque suele desprenderse un poco el agua de la harina. Y lo vamos incorporando a la preparación que ya tenemos de a poco, sin miedo. Incorporamos todo. Acá viene la parte más difícil. Vamos revolviendo. Esto sí o sí va a querer pegarse constantemente. Vemos que ahí, ¿verdad?, ya se va espesando. No se les tiene que hacer grumo. Vamos a bajar el fuego, sobre todo para aquellas personas que no conocen todavía el proceso de cocción de esta harina, para que no les gane de mano. Se nos va secando y les vamos a ir agregando el agua caliente, que yo les pedí que tengan siempre a mano. El agua caliente tiene que estar a ¿cuánto más o menos? Lo más que se pueda, porque si no, si está tibia, echa a perder la cocción. ¿Qué pasa? Una vez que está así, que nos está ganando de manos, vamos a retirar del fuego y tranquilamente vamos a trabajar esta comida. Incorporar despacio, que no se hagan grumos. Seguiremos agregando el agua caliente. Y van a ir viendo, yo ya estoy práctica con esto, ya sé, ya lo estoy manejando, pero van a ir viendo la consistencia que tiene que tomar durante la cocción. Incorporamos, aclaro, estoy fuera del fuego, porque si no les va a ganar y van a arruinar la comida. Esto parece estar listo porque es así como al final nos va a quedar, pero la harina está cruda. Sabemos cuando la harina está cruda porque cuando la probamos los granitos son muy gruesos, ¿verdad? Volvemos al fuego y no dejamos de revolver en ningún momento. Todo el tiempo hay que estar vigilando la comida. Esto es así como lo tenemos que mantener durante todo el tiempo, durante toda la cocción, en esta consistencia. Si se va secando, se va endureciendo, le seguimos agregando más agua según nos vaya pidiendo. Hasta ahora estamos bien así.
Cuando están revolviendo, les voy a pedir algo que tengan en cuenta. La cocción se realiza como una ebullición muy espesa, por lo cual tienen que tener cuidado, se suele hacer globitos y salta y quema muchísimo. Constantemente, justamente, traten de ir rompiendo la ebullición misma para que no suceda esto y no les queme. Esto salta, a veces mucho, a veces poco, ¿ven? Entonces, al revolver también, para que no se pegue, vamos desarmando esta ebullición para que no nos queme a nadie. Esto se tiene que ir secando un poquito más y una vez que la harina está sumamente fina, quiere decir que ya está hecho, ya está lista la comida. Mientras que las chinas, como se le decía en el campo, preparaban la comida para sus paisanos, para los soldados, ellos mientras hacían rondas de chamamé, jugaban a la taba, hacían varios juegos de caballos, mientras que bueno, nosotros con mucho cariño, ¿verdad?, preparábamos la comida para aquellos que trabajaban laboriosamente o tenían que ir a alguna guerra o eran parte de alguna milicia. Bueno, cuando ya vemos que nuestra cocción ya está hecha, que la harina al probar es sumamente suave, vamos a cortar unos trocitos de queso, si me siguen por favor. Vamos a cortar unos trocitos de queso, lo cual vamos a incorporarlo para que se derrita totalmente. ¿Por qué le digo esto? Porque al final lleva queso también, pero de otra manera. Otros cortes, esto viene chiquito. Perdón. A esta preparación. Todo incorporamos y que vaya incorporándose. Todo aquí. Bueno, nuestra comida ya está lista. ¿Qué hacemos ahora? Cortamos los quesos, trozos bien gorditos, gruesos. Apagamos la comida y lo vamos incorporando. Gruesos, ¿verdad? Cuadrados grandes. Muy distinto a como hoy lo habíamos incorporado. Que el mismo calor de la comida va a derretir un poco. A los 199 años hemos celebrado un plato que nos acompaña desde el nacimiento de la patria. Que lo disfruten. Salud. Jura la Junta, asume y constituye su sede en el Fuerte de Buenos Aires. Poco a poco, la revolución que nace como quizás una jugada de chiquilines, soñadores, fantasiosos, imaginativos, enloquecidos por las ideas de igualdad, fraternidad, gobierno propio, soberanía popular, representación popular, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los funcionarios públicos, austeridad de los funcionarios públicos. Todos los principios que se denotan en sus primeros actos informaban que nacía una república. Se usó la máscara de Fernando VII, como bien escribió el numen de esa revolución. Mariano Moreno dijo: era menester, hasta poder hacerse fuerte y triunfar a lo largo y ancho, usar la máscara de que aún conservaban fidelidad al soberano de España. Era menester llevar la revolución, la tea encendida de la Revolución de Mayo hacia el interior. Hagamos una retrospección, hagamos una introspección, cerremos los ojos y pensemos el territorio del virreinato. ¿Qué era? Vastas soledades, montañas, valles, quebradas, sierras, ríos, lagunas, enormes extensiones despobladas, desierto. De Buenos Aires al sur,
los tehuelches, los araucanos, los mapuches, el Chaco Norte, tobas, mocovíes, pilagaes, guaycurúes. ¿Cuánto territorio aún no estaba oleado por los blancos? Ese pequeño y desunido territorio era necesario plegar a la revolución. Y allí vinieron los más exaltados y fervientes revolucionarios a traer el mensaje de la Junta. Al norte, Juan José Castelli, previo paso por Córdoba, los pueblos se le fueron uniendo. Al unísono grito de viva la libertad y la independencia, se fueron uniendo los pueblos y juntando gauchos, lanzas, cuchillos, y así llegaron hasta las puertas mismas del bastión español, la Casa de la Moneda en Potosí. Imagínense ustedes, 1810, 1811, Castelli gritando libertad, igualdad, fraternidad, igualdad para todos, en los territorios más opulentos, en la ciudad plagada de iglesias enchapadas en oro, en plata, Potosí, la villa imperial que dependía directamente del rey, donde arrodillados se flagelaban los patrones de las minas, donde se morían indios a mansalva. Allí Castelli llevó y tradujo y declamó la igualdad, aquel sueño de la revolución. Hacia el norte vino Belgrano, hacia el otro norte, hacia el norte nuestro, rumbo al Paraguay. El Paraguay, la tierra guaraní gobernada por Velasco, indómita, salvaje, mediterránea y extraña a Buenos Aires. Y hay que hacer honor a Belgrano, un señorito, quizás el más preparado intelectualmente, había estudiado en España, en Sevilla, había embebido de los principios de la Revolución Francesa allá, pero dejó toda esa comodidad y al mando de militares que no eran tales, chicos, porteños, mulatos, mestizos, pardos y morenos, cruzó en balsas hechas de cuero de vaca, dados por una opulenta estanciera de la Bajada, lo que hoy es Paraná, cruzó el Paraná-Guazú y se internó en las lagunas, esteros, ríos, riachos y montes de la Mesopotamia, fundando Curuzú y yendo al bastión mismo del Paraguay, llevando la voz de la Revolución de Mayo. No se plegó el Paraguay, pero al año siguiente, y devuelto con honores Belgrano por la valentía y el arrojo con que se defendió, se separó de Buenos Aires, pero formó su propia junta. Tampoco el Uruguay, donde fue Paso, Juan José Paso, aquel que había salido airoso de ese cabildo, llevó y fue apresado, porque Montevideo era un bastión realista. Después fue devuelto y el Uruguay no se plegó a la revolución, pero sí su campaña, donde ya Rondó y el después legendario José Gervasio de Artigas inmediatamente prestaron su anuencia y sus armas montoneras al servicio de la revolución. Hasta allí llegaron los emisarios de la revolución. ¿Qué quedó en Buenos Aires? Quedaron las dos cabezas que lideraban el grupo: Cornelio Saavedra o Cornelio de Saavedra, oriundo de Potosí, y don Mariano Moreno, oriundo de Buenos Aires. Ambos revolucionarios, pero con concepciones distintas acerca del modo de llevar adelante esta revolución. Iban llegando uno a uno los diputados del interior para conformar ese Congreso. Simón García de Cosio,
el abogado correntino, que después fue autor de las constituciones correntinas de 1821, 1824, un vasto y profundo erudito del derecho. El deán Funes, de Córdoba, al decir de todos los historiadores que en esto son contestes, después de Moreno quizá la mayor preparación intelectual del virreinato del Río de la Plata. De Salta, de Charcas, de Chuquisaca, ahí vino Gorriti, que después conformó hasta el mismo Congreso de Tucumán. Y se produce la primera disensión en lo que es nuestro primer gobierno patrio. Y vale recordar un hecho nimio, porque a veces los hechos triviales desencadenan consecuencias inimaginables. Llegado diciembre de 1810, se celebra el primer triunfo de las armas patrias. Juan José Castelli, Viamonte, Balcarce habían triunfado sobre las tropas realistas en la batalla de Suipacha, 7 de noviembre de 1810. Y se festeja este triunfo, este primer triunfo de la revolución en el fuerte de Buenos Aires. Moreno no fue invitado y pasada la noche, un sargento en estado de ebriedad, según narran las crónicas, brindó por el nuevo rey de América, don Cornelio de Saavedra, y su esposa, la nueva reina de América. Todos brindaron, todos saludaron, pero llegó esta noticia, llegó esta anécdota al bufet de Mariano Moreno. El jacobino secretario de madrugada redactó el documento conocido históricamente como el decreto de supresión de honores. Eran los honores que le correspondían y de los cuales gozaba el presidente de la Junta, don Cornelio Saavedra: el uso de la carroza del virrey, el primer asiento en la catedral, él y su señora, el primer asiento en el teatro, el primer asiento en el coliseo donde se hacían las corridas de toro. Y esto afrentaba a los miembros de la Junta, que encontraban en estos actos pomposos propios de las Cortes Reales hechos que agraviaban la igualdad de los funcionarios de la República. Entonces, en ese decreto estampa Mariano Moreno quizá el principio más olvidado de la República. Parafraseando, el decreto de supresión de honores establecía la igualdad de trato para todos los miembros de la Junta. Únicamente en su conjunto la Junta sería tratada de Su Alteza. Ninguna diferencia debía haber entre los funcionarios, y la única virtud a resaltar y el único honor que cabía a un funcionario de una república era el reconocimiento de su pueblo y el trabajo denodado en aras de su comunidad. Cornelio de Saavedra debió firmar, quizás ofendido, este decreto. Lo cierto es que significó el final de la meteórica carrera del numen de la revolución. Llamados y reunidos, los diputados del interior votaron conjuntamente con los miembros de la Junta su incorporación a la misma, no a la formación de ese Congreso que debía dilucidar qué gobierno y quién gobernaría el virreinato. Moreno renuncia, es designado para ir en comisión al Brasil, a Inglaterra, en busca de armas y de reconocimiento para el proceso revolucionario. Dicen que antes de partir, Guadalupe Cuenca, su joven esposa, recibió un presente: un velo negro, un guante y un abanico negro,
y una esquela que decía: señora, sabemos que por su próximo estado los va a necesitar. Dicen que Moreno dijo antes de partir: un presentimiento negro me persigue. Murió en alta mar. Su cuerpo envuelto en bandera extraña fue arrojada al mar. Dijo Saavedra cuando se enteró de su muerte: era menester tanta agua para apagar tanto fuego. El numen de la revolución se fue, pero como él mismo dijo, la cola que dejó era muy larga. Entró la revolución en un proceso de descomposición y fue devorándose uno a uno a cada uno de sus más conspicuos hijos. Al poco tiempo falleció Alberti. Castelli, después de la excursión al norte, fue juzgado y murió de un cáncer en la lengua, 1812, en pleno proceso en su contra. De Belgrano sabemos, habiendo dado todo de sí, fortuna, salud y saber, murió pobre en 1820, viendo en un día conocido como de los 3 gobernadores su obra en plena descomposición fratricida. Moreno había muerto. Saavedra fue perseguido tenazmente por todo el norte, debió asilarse corrido en Chile y recién en 1818 le fueron reconocidos sus grados y pudo dedicarse ya a escribir simplemente sus memorias. Muerto, su última voluntad fue ser llevado en un carruaje común hasta el cementerio. Hasta allí lo persiguió la sombra de Moreno. Larrea, quien había conformado los primeros barcos que defendieron la revolución en el Río de la Plata, debió degollarse porque Rosas no le reconoció la deuda que tenía con sus barcos y lo obligó a la quiebra. Así, uno a uno, los hijos de la revolución fueron devorados por esta. Pero quedó Buenos Aires, la tea encendida, la Atenas del Plata, la única ciudad, aquella que había valientemente defendido su territorio del mayor ejército imperial invasor en 1806-1807, y fue la única que mantuvo durante la larga lucha de la emancipación que terminó en la batalla de Ayacucho la incolumidad de la revolución. Nunca más Buenos Aires fue hollada por conquistador alguno, desde el 25 de mayo de 1810, de los cuales a un año se cumplirán sus primeros 200 años.
responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines